Mi novia infiel trató de atraparme con un embarazo usando el hijo que iba a tener con su amante y fingía ataques de pánico cada vez que intentaba irme. Sí que hice un plan mejor. Muy bien, Reddit. Todo este desastre ocurrió a lo largo de 18 meses y todavía estoy procesando cómo alguien puede ser tan manipulador. Uso una cuenta desechable por razones obvias. Tengo 31 años, trabajo como gerente de operaciones para una empresa de logística aquí en Texas. Nada lujoso, pero paga bien. Y tengo mi propia casa, que compré hace 3 años con un buen pago inicial. Hablamos de una casa decente de 3 habitaciones en un buen vecindario, con un garaje lo suficientemente grande para mi proyecto de coche. Luego, en marzo de 2023, mi amigo Owen me arrastró a la fiesta de cumpleaños de su novia. Ahí fue donde conocí a Sara. Esta chica era hermosa, legítimamente impresionante. Cabello oscuro, sonrisa increíble, trabajaba como higienista dental en una clínica elegante del centro. Era divertida, parecía genuinamente interesada cuando hablaba de mis proyectos y conectamos de inmediato. Sara parecía perfecta en el papel. Hablaba de sus metas, de sus planes a futuro, de cómo quería hijos algún día, pero solo con la persona correcta. Primera bandera roja que ignoré por completo. Sacó el tema del matrimonio y los hijos en la tercera cita, pero lo tomé como que simplemente era directa sobre lo que quería. Salir con Sara se sentía fácil al principio. Su departamento era un lugar básico de una habitación, a unos 20 minutos de mi casa. Nada especial, pero estaba limpio y ordenado. Tenía toda una estética con plantas y luces colgantes por todos lados. Muy digna de Instagram. A veces me invitaba a cenar, normalmente pasta o algo sencillo, pero lo hacía sentir especial con velas y música suave de fondo. Para mayo, ya éramos oficialmente pareja. Empezó a dejar cosas en mi casa, un cepillo de dientes aquí, algo de ropa allá, la progresión normal de una relación. A mis amigos les caía bien, aunque la novia de Owen, Emma, comentó una vez que Sara parecía un poco intensa con nuestra relación. Lo ignoré. Pensé que Emma solo estaba siendo protectora. Sus palabras exactas fueron, se está moviendo muy rápido, ¿no crees? Estábamos en una parrillada en casa de Owen y Sara acababa de ir a la tienda. Emma me ayudaba a sacar bebidas de la nevera cuando lo dijo. Le pregunté qué quería decir y solo se encogió de hombros. Dijo algo sobre cómo Sara hablaba de nuestro futuro como si lleváramos años juntos en lugar de meses. Dijo que le recordaba a una amiga suya que quedó atrapada con un tipo que resultó ser extremadamente controlador. Aún así, el verano de 2023 fue genial. Fuimos a algunos conciertos, hicimos un viaje de fin de semana a Austin y pasamos mucho tiempo simplemente pasando el rato en mi casa. A veces mencionaba que quería que viviéramos juntos, lo cual parecía rápido, pero no una locura. Llevábamos 4 meses juntos. Le dije que tal vez después de un año podríamos hablarlo, que quería asegurarme de que estuviéramos sólidos primero. Ahí fue cuando ocurrió la primera cosa rara. Empezó a tener ataques de ansiedad cada vez que yo mencionaba ir despacio. Podíamos estar teniendo una conversación normal sobre los tiempos de la relación y, de repente, comenzaba a hiperventilar, llorar y decir que no podía respirar. La primera vez me asusté muchísimo, casi llamo al 911. Se calmó después de unos 10 minutos y se disculpó. Dijo que tenía problemas de ansiedad por una relación pasada en la que la tuvieron dando vueltas durante años. Estos ataques se volvieron un patrón. Cada vez que yo frenaba algo que ella quería, ¡boom!, ataque de pánico. Quería conocer a mis padres después de 3 meses. Yo dije, tal vez deberíamos esperar. Ataque. Quería una llave de mi casa. Dije, mejor esperemos. Ataque. Quería hablar de mudarnos juntos. Sugería esperar al año. Ya te imaginarás, ataque. Los ataques siempre eran iguales. Empezaba a respirar rápido, se agarraba el pecho y decía que sentía como si las paredes se le vinieran encima. Lloraba, se disculpaba y decía que no quería ser así, que su ex le había provocado problemas de abandono y que solo necesitaba tranquilidad. Como un idiota, yo la consolaba, le decía que todo estaba bien,
que no me iba a ir a ninguna parte. Viéndolo ahora, era manipulación de manual. Pero en ese momento, me sentía como el peor novio del mundo por causarle tanto estrés. Para agosto, noté que pasaba mucho más tiempo en el teléfono. No de una forma evidente de infidelidad, pero recibía mensajes y de inmediato giraba la pantalla. Empezó a poner contraseñas en todo. Cuando le pregunté de manera casual, se puso a la defensiva y dijo que yo estaba siendo paranoico y controlador. Luego vinieron las lágrimas falsas y el inicio de un ataque de pánico. Me retiré de inmediato. Llegó septiembre y llevábamos 6 meses juntos. La llevé a un buen restaurante de carnes para celebrar nuestro medio aniversario porque ella había mencionado que quería ir. Gasté como $200 en la cena. Parecía contenta, pero distraída toda la noche. Seguía revisando su teléfono debajo de la mesa. Cuando le pregunté si todo estaba bien, me respondió de mala manera, dijo que estaba bien y luego se disculpó de inmediato, culpando al estrés del trabajo. Octubre fue cuando todo cambió. Era un martes por la noche. Yo estaba en el garaje terminando un cambio de aceite del Mustang cuando ella salió viéndose pálida, completamente blanca. Se quedó ahí un minuto sin decir nada, solo mirándome fijamente. Sam, tenemos que hablar. Salí de debajo del coche, limpiándome la grasa de las manos. ¿Qué pasa? Tomó aire profundamente. Estoy embarazada. El tiempo literalmente se detuvo. Habíamos sido cuidadosos. Muy cuidadosos. Yo siempre usaba protección. Ella decía que estaba tomando anticonceptivos. Que ambos fallaran parecía imposible. Pero ahí estaba ella, sosteniendo una prueba de embarazo con 2 líneas rosadas. Mi primer pensamiento fue shock. El segundo fue tratar de entender cómo había pasado. El tercero fue preguntarme por qué ella parecía más nerviosa que feliz. La mayoría de las mujeres que conocía que quedaban embarazadas de sus novios estaban emocionadas o asustadas, pero ilusionadas. Sara parecía como si la hubieran atrapado haciendo algo malo. ¿Estás segura? Me hice 3 pruebas, todas positivas. Debería haber estado feliz. Quería tener hijos algún día. Sara y yo lo habíamos hablado, pero algo en el estómago se me retorció. El momento no cuadraba. Literalmente, la semana anterior habíamos hablado de no mudarnos juntos todavía, y ahora de repente íbamos a tener un bebé. ¿De cuántas semanas? Las pruebas no lo dicen exactamente, pero probablemente como de 6 semanas. Voy a pedir cita con el médico. 6 semanas. Hice las cuentas. Eso nos llevaba a principios de septiembre, justo cuando empezó a comportarse raro con el teléfono. Pero aparté ese pensamiento porque ¿qué tipo de basura humana piensa que su novia embarazada está mintiendo? Empezó a llorar, diciendo que sabía que no estaba planeado, que tenía miedo de que yo la dejara, que entendía si no estaba listo. Luego vino la hiperventilación, el agarrarse el pecho, el ataque de pánico. Pasé la siguiente hora abrazándola, diciéndole que todo estaría bien, que lo resolveríamos juntos, que no me iba a ir a ningún lado. Mirándolo ahora, ese fue el momento en el que debía haber sabido que algo estaba muy mal. Pero para entonces ya estaba condicionado. Cada vez que tenía dudas o preguntas, ella tenía un ataque y yo me sentía culpable incluso por pensar cosas negativas. A la mañana siguiente ya estaba hablando de mudarse juntos. Dijo que no tenía sentido mantener 2 viviendas si íbamos a tener un bebé juntos. Dijo que su contrato de alquiler terminaba en 2 meses de todas formas. Dijo que sería mejor para el bebé que viviéramos juntos cuando naciera. Pintó una imagen de nosotros como una familia, de lo bonita que sería la habitación del bebé en mi cuarto extra, de cómo eventualmente convertiríamos el tercer dormitorio en una sala de juegos. Acepté, pero le dije que quería concertar una cita médica primero, solo para confirmar todo y asegurarme de que ella estuviera bien. Se puso rara con eso. Dijo que ella misma haría la cita, que no necesitaba que yo ya estuviera controlando su embarazo. Luego se dio cuenta, se disculpó y culpó a las hormonas. 2 días después, me mostró una captura de pantalla de la confirmación de una cita para el martes siguiente. Dijo que yo podía ir si quería.
Le dije que obviamente quería estar ahí. Sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. Ese fin de semana empezó a meter cosas en mi casa, y esta vez no solo ropa. Hablamos de muebles, utensilios de cocina, decoraciones. Básicamente se mudó sin que yo estuviera completamente de acuerdo. Cuando mencioné que quizá deberíamos haber hablado más sobre la logística primero, empezó a llorar. Dijo que pensaba que yo quería esto. Manipulación clásica. Le dije que estaba bien, que solo me sorprendía lo rápido que se estaba moviendo todo. Llegó la cita médica. La noche anterior me dijo que había llamado y que le dijeron que solo la paciente podía estar en la consulta de la primera cita. Algo sobre políticas de COVID que aún seguían vigentes. Me sonó a tontería, pero no insistí. Bandera roja número 8000, pero ¿quién está contando? Fue sola a la cita y volvió con papeles que decían que estaba de 8 semanas de embarazo, no de 6 como había dicho originalmente. 8. Le pedí ver las imágenes del ultrasonido. Dijo que todavía no habían hecho uno, que era demasiado pronto. Otra vez, sonaba raro, pero no soy un experto en embarazos. En las semanas siguientes, Sara se apoderó por completo de mi casa. Reacomodó los muebles, empezó a elegir colores de pintura para la habitación del bebé, nos suscribió a revistas para padres, se unió a grupos de mamás en Facebook. Pasaba horas en el teléfono hablando de cosas del bebé, mostrándome cunas y cochecitos que costaban más que mi hipoteca mensual. Pero aquí viene lo raro, no actuaba como alguien embarazada. Para nada. Nada de náuseas matutinas, ni antojos o aversiones a la comida, ni cansancio, nada. Cuando lo mencioné casualmente, dijo que cada embarazo es diferente, que ella era una de las afortunadas que no se enfermaban. Luego encontraba algún artículo en internet sobre mujeres que tenían primeros trimestres fáciles y me lo mostraba como prueba. Noviembre fue cuando empecé a sospechar. Estábamos en la cena de Acción de Gracias en casa de mis padres. Mi mamá, que tuvo 4 hijos, le hacía preguntas a Sara sobre sus síntomas. Sara daba respuestas vagas, se contradecía sobre fechas y detalles. Mi mamá no dijo nada en ese momento, pero después me apartó cuando Sara estaba en el baño. Algo no cuadra, Sam. ¿A qué te refieres? No lo sé. Hay algo en su historia que no encaja. Las fechas, los síntomas, la forma en que habla de todo. Solo ten cuidado. Mamá, está embarazada. Vi los papeles. Los papeles se pueden falsificar, cariño. Le dije a mi mamá que estaba siendo paranoica, que simplemente no le gustaba a Sara porque no era la persona con la que ella me imaginaba terminando. Pero esa conversación plantó una semilla de duda que ya no se fue. Llegó diciembre y Sara empezó a hablar de casarnos antes de que naciera el bebé. Dijo que no quería ser madre soltera, que eso era importante para ella. Le dije que deberíamos enfocarnos primero en el bebé y hablar del matrimonio después. Ataque de pánico. 2 horas de llanto e hiperventilación. Yo pidiendo disculpas y diciendo que lo hablaríamos. Empezó a dejar revistas de bodas por la casa. Me mostraba tableros de Pinterest que había hecho con temas y colores. Mencionaba cómo una amiga suya se acababa de comprometer y que el anillo era precioso. Las indirectas no eran sutiles. Eran martillazos. En la víspera de Navidad, mi amigo Owen vino a ayudarme a instalar unos altavoces nuevos en el Mustang. Sara había ido a visitar a su mamá ese día. Owen y yo estábamos en el garaje cuando sacó el tema. Amigo, tengo que preguntarte, ¿estás seguro de todo esto? ¿De qué hablas? Del bebé, de que se haya mudado, de todo. Todo pasó muy rápido. A veces la vida va rápido. Sí, pero Emma dijo algo el otro día. Dijo que Sara le comentó a una amiga que iba a atarte antes de que te dieras cuenta de que podías conseguir algo mejor. Me quedé completamente quieto. ¿Dijo eso? Eso es lo que dice la amiga de Emma. Mira, no quiero crear drama, pero Emma ha estado rara con Sara desde el principio, y ahora me pregunto si estaba viendo algo que nosotros no. Ese día no terminamos de instalar los altavoces. Entré a la casa y me senté en la cocina, mirando a la nada. La advertencia de mi mamá,
el comentario de Owen, las preocupaciones de Emma meses atrás. Todas las pequeñas banderas rojas que había estado ignorando me golpearon de golpe. Esa noche hice algo de lo que no me siento orgulloso. Cuando Sara volvió de casa de su mamá y se fue a duchar, revisé su bolso, encontré su billetera, saqué la tarjeta del seguro médico y busqué el consultorio de su doctor en internet. Llamé a la mañana siguiente, diciendo que era su esposo y que quería confirmar la hora de su cita de la próxima semana. La recepcionista sonó confundida. Dijo que no tenía ninguna cita programada para Sara Dalton. Dijo que ni siquiera tenían a una paciente llamada Sara Dalton. La sangre se me heló. Colgué y de inmediato revisé los papeles que ella me había mostrado. Encontré el documento de confirmación del embarazo. A simple vista parecía legítimo, pero cuando miré más de cerca, noté que el nombre del médico al final no coincidía con ningún doctor de ese consultorio. Hice una búsqueda en Google. El médico que aparecía en el papel no existía. Había falsificado todo. Me quedé sentado ahí probablemente una hora tratando de procesarlo. El embarazo falso, la manipulación emocional, mudarse a mi casa. Todo había sido una estafa para atraparme. La pregunta era, ¿por qué? Y, más importante aún, ¿qué demonios se suponía que debía hacer ahora? Podría haberla confrontado en ese momento. Podría haberla echado, pero algo me decía que había más en esta historia. Si había pasado por tanto esfuerzo para fingir un embarazo, tenía que haber una razón. Decidí seguirle el juego mientras averiguaba qué estaba pasando en realidad. Esa semana empecé a prestar atención a todo. A dónde iba, con quién hablaba, qué hacía en su teléfono. No intentaba ser un acosador. Intentaba entender en qué tipo de plan me había metido. En Año Nuevo, Sara dijo que no se sentía bien y que quería quedarse en casa. Me dijo que fuera a la fiesta de Owen sin ella. Casi no fui, pero luego me di cuenta de que esa podía ser mi única oportunidad para investigar sin que ella lo supiera. Le dije que me quedaría con ella. Insistió en que saliera y me divirtiera. Dijo que igual iba a dormir. Me pareció raro, pero acepté. Salí a las 8 de la noche, conduje hasta la casa de Owen, esperé 30 minutos y luego volví a casa. Su coche no estaba. Me estacioné más abajo en la calle y esperé. Alrededor de las 10 de la noche, regresó. No venía sola. Un tipo se bajó de su coche. Se quedaron hablando en mi entrada unos 5 minutos antes de que él la besara. No fue un beso amistoso, fue una sesión completa de besos ahí mismo, en mi entrada. Luego él se fue y ella entró a la casa como si nada hubiera pasado. Me quedé en mi camioneta otra hora tratando de entender lo que acababa de ver. Las piezas empezaron a encajar. El embarazo falso, la manipulación emocional, la prisa por mudarse y casarse. Estaba intentando atraparme mientras veía a otra persona. ¿Pero por qué? ¿Por qué tanto esfuerzo? Conduje hasta la fiesta de Owen, entré con cara de haber visto un fantasma, lo aparté y le conté todo. El embarazo falso, el tipo en mi entrada, todo. Emma escuchó y se acercó. Dios mío, dijo Emma. Sara ha estado viendo a Derek desde hace como 2 años. Está casado. Todo encajó. Sara era la amante que intentaba asegurar un plan B. Sabía que Derek no iba a dejar a su esposa, así que necesitaba a alguien estable, alguien con casa, alguien que se hiciera cargo de ella, alguien lo suficientemente tonto como para creer sus mentiras. Ese alguien era yo. Owen y Emma me ofrecieron quedarme en su casa. Dijeron que empacara sus cosas y cambiara las cerraduras esa misma noche. Pero yo tenía una idea mejor. Si Sara quería jugar, yo también podía jugar. Y me iba a asegurar de ganar. Llegué a casa alrededor de las 2 de la mañana. Estaba dormida en mi cama. Me acosté a su lado y me quedé mirando al techo, planeando mi siguiente movimiento. A la mañana siguiente, Año Nuevo, me desperté y actué completamente normal. Le dije a Sara que me había divertido mucho en la fiesta. Le pregunté cómo se sentía. Dijo que las náuseas matutinas habían sido terribles. Asentí y le dije que le haría el desayuno.
Durante la semana siguiente, fui el novio perfecto. Atento, cariñoso, emocionado por el bebé. Mientras tanto, estaba documentando todo. Cada vez que salía de la casa, revisaba el historial GPS de su coche usando una aplicación que había configurado meses atrás cuando le presté mi camioneta. Cada lugar al que iba, lo anotaba. Resultó que se estaba encontrando con Derek en un hotel unas 3 veces por semana. Siempre el mismo. El Marriott junto a la autopista, muy elegante. También empecé a sacar discretamente mis objetos de valor de la casa. Documentos importantes, las joyas de mi abuela, cualquier cosa con la que no quisiera lidiar en una posible batalla legal. Me llevé todo a casa de Owen para mantenerlo a salvo. Luego llamé a un abogado. No a cualquier abogado, sino a uno especializado en fraude de paternidad. Le conté todo. Se rió y dijo que era uno de los casos más salvajes que había escuchado. Esto es lo que necesitas, dijo, prueba de que no está embarazada, prueba de que está viendo a otra persona y evidencia de que vive en tu casa sin contribuir a los gastos. Yo tenía las 3 cosas. Logré que me escribiera mensajes de texto sobre el bebé en múltiples ocasiones. Documenté cada vez que hablaba de estar embarazada. Luego me enteré, a través del contacto de Emma, de que la esposa de Derek acababa de descubrir la aventura. Estaba a punto de solicitar el divorcio. El plan B de Sara se estaba desmoronando. A mediados de enero, hice mi jugada. Reservé una cena sorpresa en un buen restaurante del centro. Le dije a Sara que se arreglara, que quería celebrar lo nuestro y al bebé. Estaba encantada. Pasó 2 horas arreglándose, hablando de lo romántico que yo estaba haciendo. Llegamos al restaurante. Había reservado una sala privada al fondo. Cuando entramos, Sara se quedó paralizada. Sentados a la mesa estaban mi abogado, un notificador judicial y una mujer que ella nunca había visto, la esposa de Derek. ¿Qué es esto? La voz de Sara temblaba. Aquí es donde me dices la verdad, dije con calma. Empezando por de quién es realmente el bebé. Su rostro se puso blanco, luego rojo y luego volvió a quedar blanco. Intentó salir corriendo, pero el notificador se interpuso frente a la puerta. Sam, puedo explicarlo. ¿Existe siquiera un bebé, Sara? Silencio. La esposa de Derek sacó su teléfono y mostró fotos de Sara y Derek juntos. Recibos de hotel. Mensajes de texto donde Sara llamaba a Derek el amor de su vida. Se suponía que él iba a dejar a su esposa, dijo Sara, empezando a llorar. Me lo prometió, pero cuando le dije que estaba embarazada, dijo que no era su problema. Así que decidiste que sería el mío. No sabía qué más hacer. Necesitaba a alguien estable, alguien que se hiciera cargo de nosotras. Entonces el bebé sí es real. Mi abogado se inclinó hacia adelante. Sara se vino abajo. Es de Derek. Tengo 12 semanas. Pensé que si lograba que Sam se casara conmigo antes de que nadie se enterara, lo aceptaría como suyo. La esposa de Derek soltó una risa amarga. Mi marido dejó embarazada a su amante y ella intentó encajárselo a otro tipo. Perfecto. El notificador judicial le entregó a Sara una orden de desalojo. Tenía 72 horas para retirarse y sacar todas sus pertenencias de mi propiedad. Mi abogado le entregó otro documento, una orden de cese y desistimiento que le prohibía contactarme o difundir información falsa sobre mí como padre del bebé. No puedes hacer esto. Sara ya estaba en pánico total. No tengo a dónde ir. El bebé es. El problema de Derek, dije. Has estado viviendo en mi casa gratis durante 4 meses, fingiendo un embarazo, manipulándome con ataques de pánico falsos y engañándome todo el tiempo. Se acabó. Por favor, Sam. Por favor. Haré lo que sea. Te amo. Tú no sabes lo que es el amor, dije, poniéndome de pie. Mi abogado se pondrá en contacto contigo por el depósito de daños de la alfombra que arruinaste y las facturas de servicios que elevaste. Todo lo demás, arréglalo con Derek. Salí de ese restaurante sintiéndome más ligero de lo que me había sentido en meses.
Sara intentó llamarme unas 100 veces esa noche. Bloqueé su número. Apareció en mi casa al día siguiente, pero yo ya había cambiado las cerraduras e instalado cámaras. Se quedó en mi entrada teniendo un ataque de pánico real esta vez, gritando que no podía hacerle esto. Solo pasaron 5 minutos antes de que llegara la policía gracias a mi nuevo sistema de seguridad. La escoltaron fuera de la propiedad con una advertencia por invasión. Esa noche, Owen y Emma vinieron con pizza y cerveza. Vimos las grabaciones de seguridad del colapso de Sara como si fuera un especial de comedia. Emma no paraba de decir que sabía que algo no estaba bien desde el principio. Esa mujer intentó atraparte con un bebé que no era tuyo, dijo Owen, negando con la cabeza. Eso es un nivel de locura impresionante. Durante el mes siguiente, me enteré por terceros de qué pasó con Sara. La esposa de Derek pidió el divorcio y lo dejó en la ruina. Derek no quiso saber nada de Sara ni del bebé. Sara se mudó de nuevo con su madre y perdió su trabajo en el consultorio dental porque, al parecer, había estado robando suministros para venderlos en Internet. La mejor parte, intentó demandarme por daños emocionales a través de un abogado dudoso que me envió una carta amenazante. Mi abogado respondió con una cronología detallada de su fraude, manipulación e invasión de propiedad, además de una contraamenaza de presentar cargos por intento de fraude de paternidad. Nunca más supe de ella. Llegó febrero y por fin empezaba a sentirme normal otra vez. Emma intentó varias veces presentarme a sus amigas, pero le dije que me tomaría al menos un año sin salir con nadie, quizá más. Necesitaba tiempo para procesar qué demonios había pasado y cómo había ignorado tantas señales de alerta. Las semanas después del colapso de Sara fueron, honestamente, terapéuticas. Empecé a recorrer mi casa habitación por habitación, eliminando todo rastro de ella. Encontré cosas escondidas en los lugares más raros, sus productos para el cabello en el baño de invitados, sus revistas debajo del sofá, joyas al azar que había dejado en los cajones de mi cómoda. Todo fue directo a bolsas de basura. El cuarto extra que ella había reclamado como la habitación del bebé fue probablemente el más satisfactorio de recuperar. Había comprado todo ese equipo de bebé con mi dinero, la cuna, el cambiador, las decoraciones de pared, y ni siquiera se lo llevó cuando la echaron. Doné todo a un refugio para mujeres. Al menos alguien lo usaría para un bebé real y no para un esquema falso de manipulación. Mi amigo Owen me ayudó a volver a pintar esa habitación. Cubrimos el verde menta que ella había elegido con un gris neutro y agradable. La convertimos en una oficina en casa de verdad, con un buen escritorio y algunas estanterías. Viendo ese cuarto ahora, nunca dirías que Sara estuvo ahí. Exactamente como yo quería. Una noche, Emma me preguntó cómo estaba emocionalmente cuando los tres estábamos pasando el rato. Le dije la verdad, me sentía aliviado más que nada, como si hubiera esquivado una bala que habría destruido toda mi vida. Piénsalo. Si no hubiera descubierto la verdad, estaría casado con alguien que nunca me amó, criando al hijo de otro hombre mientras ella probablemente seguía viendo a Derek a mis espaldas. Eso no es solo traición. Es toda una vida de miseria. Aún así, lo manejaste perfectamente, dijo Emma. La mayoría de los tipos la habrían confrontado en casa, y se habría convertido en un drama enorme sin pruebas. Tenía razón. Si hubiera confrontado a Sara en el momento en que me di cuenta de que estaba mintiendo, simplemente lo habría negado todo y probablemente habría intensificado los ataques de pánico falsos. Al tener todo documentado y contar con mi abogado presente, además de la esposa de Derek como testigo, no había forma de que ella se saliera con la suya ni de que torciera la historia. Owen también mencionó algo interesante. ¿Crees que Derek sabe que tú ayudaste a su esposa a enterarse? Probablemente no, dije. Yo nunca la contacté directamente. Lo hizo mi abogado. Y, sinceramente, me da igual si Derek lo sabe o no. Recibió exactamente lo que se merecía. Resultó que Derek perdió su trabajo aproximadamente un mes después de que todo salió a la luz. Su empresa se enteró de la aventura y del embarazo y decidió que era una conducta inapropiada, o lo que sea que usaran como jerga corporativa. Derek trabajaba en ventas para una empresa de equipos médicos que presumía de valores familiares.
Así que tener una amante y un hijo ilegítimo en camino fue básicamente una sentencia de muerte para su carrera ahí. Me enteré de esto porque mi abogado me mantenía informado sobre la situación financiera de Derek. No porque me importara él personalmente, sino porque si no podía pagar la manutención del niño a Sara, existía la posibilidad de que ella intentara volver a ir tras de mí con alguna historia modificada. Mi abogado quería adelantarse a cualquier posible movimiento, pero Sara nunca volvió a contactarme. Según las fuentes de Emma, estaba demasiado ocupada lidiando con sus propios problemas. Resulta que cuando finges un embarazo para atrapar a un tipo, le mientes a todo el mundo y quedas expuesta públicamente, la gente tiende a no querer saber nada de ti. Todas sus amigas la abandonaron. Las que antes comentaban en sus publicaciones de Facebook sobre lo emocionadas que estaban por el bebé, de repente se quedaron en silencio cuando salió la verdad. Algunas incluso comentaron en las publicaciones de la esposa de Derek, mostrándole apoyo. Sara básicamente se convirtió en una paria social. Mi mamá me llamó una noche de marzo y me dijo que se había encontrado con Sara en el supermercado. Sara estaba visiblemente embarazada, empujando un carrito y con cara de miseria. Al parecer, había intentado hablar con mi mamá, diciendo que me extrañaba y que había cometido un error. Le dije que había cometido varios errores, me contó mi mamá. Luego le pregunté para cuándo estaba previsto el parto. Me dijo, en mayo. Yo le respondí, qué curioso, porque si ustedes se hubieran quedado embarazados cuando ella decía, el bebé nacería en agosto. Se puso pálida y se fue. Amo a mi mamá. Mi mamá también mencionó que Sara había intentado apelar a la lástima. Hablando de lo difícil que era el embarazo sin una pareja, de cuánto se arrepentía de todo, de que entendía si yo nunca quería volver a hablar con ella, pero que quizá podría ayudarla económicamente. Mi mamá cortó eso de raíz. Le dijo que yo no le debía nada y que probara a pedirle dinero a Derek, ya que el bebé era suyo. La expresión en su cara. Mi mamá se rió diciendo que no podía creer que yo supiera toda la historia. Yo le dije. Todo el mundo lo sabe, Sara. Todo aquel a quien le publicaste en Facebook que estabas embarazada del bebé de Sam. La gente habla. Lo de Facebook fue en realidad otra capa de manipulación que había olvidado. Al principio, Sara había publicado estados crípticos sobre bendiciones inesperadas y construir un futuro con el amor de su vida. Sus amigas comentaban con felicitaciones y emojis de corazones. Volver a ver esas publicaciones después de descubrir la verdad me dio náuseas. Después de que quedó expuesta, borró todo. Su Facebook entero desapareció, pero las capturas de pantalla viven para siempre y varias personas habían guardado sus publicaciones. Al principio para mostrar apoyo, y luego como prueba cuando salió la verdad. Internet realmente es para siempre, y Sara lo aprendió de la peor manera. Lo último que supe fue que Sara tuvo al bebé en mayo, un niño. Derek firmó el acta de nacimiento, pero estaba peleando la orden de manutención. Sara vivía con su mamá y trabajaba en alguna tienda minorista porque ningún consultorio dental de la zona quiso contratarla después de lo ocurrido. ¿Me sentí mal? Para nada. Intentó atraparme con el hijo de otro hombre. Fingió condiciones médicas para manipularme y literalmente invadió mi vida con mentiras. Los ataques de pánico eran falsos. El embarazo era una mentira. Probablemente toda su personalidad también lo era. Pero hay algo interesante que pasó unos 3 meses después de que nació el bebé. Una noche estaba en el gimnasio haciendo mi rutina habitual cuando un tipo se me acercó. Un hombre mayor, quizá de finales de los 50. Me resultaba familiar, pero no lograba ubicarlo. Tú eres Sam, ¿verdad? El que salió con Sara Dalton. De inmediato me puse a la defensiva. ¿Quién pregunta? Soy el padre de Sara. ¿Podemos hablar un minuto? Esto va a estar bueno, pensé. Seguro venía a intentar hacerme sentir culpable para que ayudara con el bebé o alguna tontería así. Le dije que le daba 5 minutos y salimos al estacionamiento. Mira, dijo, no estoy aquí para defender lo que hizo mi hija. Solo quería disculparme en nombre de nuestra familia. Eso me tomó por sorpresa. ¿Disculparte?
La madre de Sara y yo no teníamos idea de lo que estaba haciendo hasta que todo se vino abajo. Pensábamos que de verdad estaba embarazada de tu hijo, que ustedes dos estaban construyendo una vida juntos. Cuando salió la verdad. Se quedó en silencio, negando con la cabeza. Estábamos horrorizados. La educamos mejor que eso. Siguió explicando que Sara siempre había sido manipuladora, incluso desde adolescente. Mentiras pequeñas que se volvían más grandes. Relaciones en las que se hacía la víctima cuando las cosas no salían como quería. Pero nunca la habían visto hacer algo tan calculado. Los ataques de pánico, dije. ¿De verdad tenía problemas de ansiedad? Se veía incómodo. Le diagnosticaron ansiedad generalizada cuando tenía 16 años. Pero los ataques que tú describes, eso suena más a lo que hacía en la secundaria cuando quería librarse de un examen o de ir a algún lugar al que no quería ir. Podía encenderlos y apagarlos como un interruptor. Así que incluso el diagnóstico de ansiedad fue usado como un arma. Eso fue lo que más me golpeó. Había tomado una condición médica real y la había convertido en una herramienta de manipulación. Cada vez que intentaba poner un límite o bajar el ritmo, ella fingía un ataque para hacerme sentir culpable. Y funcionó, todas y cada una de las veces, hasta que descubrí lo que realmente estaba haciendo. El padre de Sara me entregó un sobre. Dentro había un cheque por $5,000. ¿Qué es esto? Un reembolso por los servicios, la comida, todo lo que ella te costó mientras vivía en tu casa. No es mucho, pero es algo. Mi esposa y yo no podríamos vivir con nosotros mismos sabiendo que nuestra hija te robó. Intenté devolvérselo. No tienen que hacer esto. Sí tenemos. Por favor, acéptalo. Considéralo una disculpa y una forma de poder dormir tranquilos. Tomé el cheque. Hablamos unos minutos más. Me dijo que Derek no estaba pagando la manutención infantil de forma constante, que Sara estaba teniendo dificultades, que el bebé lloraba constantemente y que ella parecía abrumada. Él y su esposa estaban ayudando todo lo que podían, pero era duro ver a su hija enfrentar las consecuencias de sus propias acciones. Antes de irse, me dijo algo que se me quedó grabado. Esquivaste una bala, hijo. Si te hubieras casado con ella, estarías viviendo mi pesadilla. Toma ese cheque y haz algo bueno con él. Sigue adelante con tu vida. Deposité ese cheque al día siguiente y lo usé para mejorar mi gimnasio en casa. Compré un buen rack de potencia, pesas de calidad y un banco nuevo. Cada vez que entrenaba después de eso, pensaba en lo cerca que estuve de perderlo todo. Mirándolo ahora, absolutamente todo en ella estaba diseñado para atraparme lo más rápido posible antes de que me diera cuenta de lo que estaba pasando. Hablar de matrimonio en la tercera cita, el bombardeo de amor, los ataques de ansiedad cada vez que yo intentaba ir más despacio. Mudarse sin un acuerdo real. Todo estaba calculado. Emma me contó después que, al parecer, Sara ya había hecho esto antes con otro tipo 2 años atrás. Fingió un embarazo para que él le pidiera matrimonio. Él se enteró antes de la boda y la dejó. Probablemente ahí fue cuando conoció a Derek y pensó que había encontrado su boleto ganador. A cualquiera que esté leyendo esto y piense que su pareja podría estar haciendo algo similar, confía en tu intuición. Si algo se siente mal, probablemente lo esté. Si alguien te está apresurando a tomar decisiones importantes de vida, pregúntate por qué. Si no puede manejar que pongas límites razonables sin tener una crisis, eso no es ansiedad, es control. No seas como yo y no desperdicies 6 meses de tu vida con alguien que solo te veía como un plan de respaldo. Mereces algo mejor que eso. Todos lo merecemos. Y si eres Sara y de alguna manera estás leyendo esto, espero que Derek esté pagando esa manutención infantil. Te la ganaste. Paz, Reddit. Hora de terminar la mesa de centro que estoy construyendo. Al menos la madera no te miente. Actualización, sí, revisé las grabaciones de seguridad. Nunca tuvo ataques de pánico cuando yo no estaba. Estaba perfectamente bien. Desplazándose en el teléfono, viendo televisión, completamente normal.
En el segundo en que yo llegaba a casa, si teníamos cualquier tipo de desacuerdo, boom, ataque de pánico instantáneo. Todo falso, todo manipulación.